buen día, buenas noches, la hora que sea, cuando estén viendo. Pues miren, aquí creo que a Marcos Cortés le regaló un cigarro Fox. Marco Cortés llama a AMLO a la unidad nacional. Basta ya de divisiones y polarizaciones. Dice, hacemos un llamado a la sociedad, al presidente López Obrador, a su gabinete y a su partido para trabajar juntos en la tarea de sacar adelante al país, porque las circunstancias que vivimos nos obligan a vernos como compañeros de un mismo viaje, no como enemigos irreconciliables, dijo Marco Cortés. Se olvidó mencionar México. ¿Cómo se llama lo que le dijo Claudio X González? Vamos por México, algo así. Se le olvidó mencionarlo. Y ahí está. Creo que lo van a correr ya. Sacaron la foto de Noroña. El diputado Noroña, al diputado. Si logra sacar a Lorenzo Córdoba del INE, pasarás a la historia. Vamos, México. Creo que hizo un video sobre sacar a Lorenzo Córdoba y a los de la Suprema. Bueno sería, pero López Obrador no sé qué es lo que le pasa. Echa para atrás todo eso. Bueno, pues aquí vi un video, mires aquí en Facebook. Vamos a subirlo a YouTube en mi canal Nelter de la Cruz. Vamos a escuchar video. En la pandemia estamos enfrentando a 3 temibles enemigos: la mentira, el olvido y el miedo. Todos los días los conservadores hablan con medias verdades. Usan las cifras para sembrar miedo. Olvidan que fueron ellos los que destruyeron el sistema de salud. Encarecieron los medicamentos. Entregaron hospitales a medio hacer, sin equipamiento, sin médicos. No tienen memoria. No tienen vergüenza. Hoy hablan de que no tendremos vacunas para todos. Ayer clamaban que no tendríamos camas, ni ventiladores, ni médicos. Hoy quieren abrir restaurantes en semáforo rojo. Ayer querían cerrar hasta los aeropuertos. Las vacunas. Saltarse la estrategia para vacunar a los más vulnerables. Se olvidan que las vacunas son ya un bien público, gratuitas para todos. Ayer pedían cerrar a piedra y lodo una economía que vive del trabajo diario. Pedían arrasar con los ambulantes. Hoy exigen que se abran las empresas a toda costa. Hoy como ayer usan los medios para atacar a las autoridades sanitarias, para descalificar, para lucrar políticamente con los muertos. Hablan desde el odio. Decían que no teníamos estrategia ni plan, porque no se benefician de la tragedia. Los conservadores son los negacionistas perpetuos, no a todo. Pero recuerden, México ya no es el país donde los privilegiados pasan primero. Conservadores, dejen de envenenar, abandonen su odio, vacunen su ira. México no regresará al pasado. En la pandemia, primero los pobres, por el bien de todos. Así no, conservadores. Así no. Vacuna inicial y 21 días después se recomienda poner la segunda. Sin embargo, esta fecha deriva de cómo se calcula a partir de la investigación clínica en los ensayos. Si nos pudieran decir quiénes conforman el equipo que está atendiendo al presidente y de qué instituciones, cuáles son los síntomas que ha manifestado hasta ahorita el presidente, y también sobre la vacuna Sputnik 5, que hoy hubo esta plática con el presidente ruso. Si nos pudieran precisar si esto implica que próximamente, esta misma semana, habría autorización de la COFEPRIS, dado que se había dicho que esta misma semana llegaría un primer cargamento de 400,000 dosis. Gracias. Toto López-Gatell, por favor. Con mucho gusto, muchas gracias por la pregunta. Vamos a contestar la primera sobre el estado de salud del presidente López Obrador. Aquí quisiera dejar muy en claro que el presidente López Obrador y cualquier otro mandatario, además de ser funcionarios públicos del más alto nivel jerárquico de una organización gubernamental, es el jefe de la nación,
desde luego es un ser humano y como ser humano tiene todo el derecho a la privacidad. Es un principio fundamental de la ética médica el conservar la confidencialidad de la información privada de las personas que son atendidas. Entonces, no solo ahorita, sino a lo largo de todo el periodo de recuperación del presidente, no vamos a revelar ningún dato clínico, porque esto es materia de su privacidad. Si en un momento dado el presidente optara por compartir con el público a través de su cuenta de Twitter o nos permitiera a nosotros o nos instruyera a nosotros comentar algo específico, con mucho gusto lo haríamos, pero sería una violentación crasa a la ética médica el revelar cualquier síntoma, cualquier situación que él tenga. Lo que sí puedo decir con total certidumbre, porque lo conozco, lo conozco no solo a él, pues conozco su estado de salud, es que en general, tal como lo anunció ayer y lo comunicó el doctor Alomía ayer por la noche, afortunadamente abrió con un cuadro clínico de COVID leve, ha tenido síntomas mínimos, básicamente ha tenido la febrícula que relató ayer y hasta el momento no ha habido cambio alguno en esta condición. Pero insisto, aunque la parte de interés público que es el estado de salud que guarda el jefe de la nación, la seguiremos haciendo del conocimiento, respetaremos escrupulosamente la privacidad del presidente. Respecto al equipo médico, el doctor Jorge Alcocer, mi maestro, el secretario de Salud, que goza de la entera confianza del presidente, ha sido designado como el médico titular coordinador del equipo de salud y se ha integrado un equipo muy competente con profesionales de diversas instituciones públicas de salud, de los institutos nacionales de salud mayormente, y algunos de ellos estarán opinando respecto al curso de su manejo, de su tratamiento, de su vigilancia médica. Pasando al otro tema, sobre la vacuna Sputnik, tenemos una gran esperanza, desde luego, de tener una vacuna más en nuestro repertorio. Recordarán que el pasado 6 de enero fuimos encomendados por el presidente de la República y en mi caso, además, por el secretario de Salud, para visitar Argentina, tener una entrevista con el presidente Alberto Fernández y su equipo de trabajo y, de ser posible, entablar conversación con los funcionarios rusos. Esta misión fue sumamente exitosa, porque logramos todo lo que estoy mencionando. Y de esa entrevista con los funcionarios rusos tuvimos un primer acuerdo, en su momento verbal, sobre tener 24 millones de dosis, equivalentes a 12 millones de tratamientos o de esquemas preventivos con la vacuna Sputnik V. Este acuerdo se ha sostenido y desde entonces lo único que hemos logrado ha sido éxito en ir refinando todas y todos. Lo que relata Liliana López de Pulso Saludable es la situación de una demanda de amparo, una solicitud de amparo que fue otorgada como un amparo, si se concedió la suspensión de pleno, que es el término que usan los expertos en derecho, a una ciudadana que en su momento consideró que debía recibir la vacuna contra COVID. Y los jueces que evaluaron en la primera instancia consideraron que así debía ser, de modo que otorgaron este criterio o esta sentencia de la suspensión de plano. Esto lo que quiere decir es que la instrucción de los jueces indica que se debe proceder a evitar la negación. Fíjense ustedes cómo el lenguaje jurídico a veces es complejo, evitar la negación del acceso a la vacuna, lo que en lenguaje llano se traduce como vacunarle. Sin embargo, la Secretaría de Salud respondió, como corresponde a su derecho, a esta sentencia del primer juzgado, y un segundo juzgado, un segundo de instancia superior, determinó que le asiste la razón a la Secretaría de Salud en la medida en que se está velando por un interés superior, que es el interés de toda la población, y que no correspondía vacunar a esta ciudadana fuera de tiempo respecto al plan general de vacunación. Ahora, hay una particularidad médica que me gustaría dejar en claro, que además, desafortunadamente, la ciudadana que presentó el amparo, o el abogado que a su nombre lo presentó, la solicitud de amparo, no había considerado que la vacuna, esta de Pfizer y otras muchas, todas las que hasta el momento se tienen para COVID-19, no tienen una indicación médica de uso en personas que ya están enfermas.
Muy lamentablemente, la persona ya estaba enferma en el momento que se hizo la acción de demanda y aún más allá del dictamen del Tribunal de Segunda Instancia, no correspondía médicamente vacunarle. Pero la sentencia del Tribunal de la Segunda Instancia fue que no era procedente el amparo, toda vez que la autoridad sanitaria, en este caso la Secretaría de Salud, es competente para establecer los criterios técnicos de un programa de vacunación a nivel nacional y que estos no pueden ponerse en cuestionamiento por situaciones individuales. Insisto que en este caso además eran improcedentes médicamente hablando. Gracias, doctor. Y mi segunda pregunta, quisiera saber, con esta declaración que hizo hace algunos días el presidente sobre que ya los particulares, la iniciativa privada y los gobiernos pueden adquirir las vacunas, tengo algunas dudas. ¿Cómo van a certificar ustedes, Secretaría de Salud y COFEPRIS, que efectivamente el que la compre, el particular, aparte de que tengan los recursos, pudiera hacer buen manejo del biológico, es decir, que tenga la eficiencia de la red de frío que corresponda a cada biológico para que eso salvaguarde justamente estos biológicos, valga la redundancia, y cuando se le apliquen a las personas pues todavía sean eficaces. También me gustaría saber en ese mismo tenor cómo van a definir ustedes los criterios para que el que compre la vacuna, si es alguien de la iniciativa privada y tiene la intención de venderla al público, no la venda en un costo superior a lo que pudiera estar el mismo costo de la vacuna y que no pudiera ser tema de pues unas ganancias exorbitantes, algo parecido con el tema del oxígeno. Y también en ese tema me gustaría conocer si hay algunas empresas particulares que ya se han postulado o van a ser los intermediarios entre los gobiernos inmediatos para la adquisición de estas vacunas. Gracias. Muchas gracias, Liliana. En algunas partes de estas respuestas le pediría al doctor Alomía que las complemente, pero le puedo decir que hoy se publicó en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación un acuerdo, el título es largo, pero es un acuerdo que establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general que los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridad sanitaria, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría de Salud Federal en la implementación de la política de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de COVID-19 en México. Este documento es el que instruyó el presidente de la República al secretario de Salud emitir el pasado viernes 22 de enero y se ha dado cumplimiento a esta instrucción y el secretario de Salud, en el marco de sus competencias legales y obviamente de su conocimiento experto, ha tenido a bien emitir este documento. ¿Qué significa este documento respecto a la pregunta que usted hace y lo que ha sido de interés público a lo largo del fin de semana? Las vacunas son mecanismos de protección en doble sentido, individual y colectivo. Una persona que se vacuna se espera que quede protegida contra la infección, la enfermedad o la enfermedad grave o el desenlace más grave de la enfermedad, que puede ser la muerte. Pero además, en la medida en que la persona ya no puede enfermar, tiene la menor probabilidad de ser alguien que contagie. Si solo es una persona, el impacto es casi irrelevante, no se puede notar. Pero si se trata de miles o de cientos de miles o de millones de personas, el impacto es notorio. Entonces, los objetivos médicos son complementarios a los objetivos de la salud pública. Las personas que tienen la muy legítima aspiración de ser vacunadas para protegerse a sí mismas, también están contribuyendo por miles o por millones a proteger a las demás personas. Es un asunto de la responsabilidad de la autoridad sanitaria, tanto federal como la estatal, el proteger colectivamente a la población. Y es un asunto que aparentemente es de interés de entidades privadas el proteger individualmente a personas que pudieran, ya sea por una donación filantrópica o por venta, utilizar este producto para protegerse a sí mismas. Como decía el presidente el viernes próximo pasado en la conferencia
matutina, nuestro gobierno, el gobierno de México, seguirá ampliando la cobertura vacunal en la medida en que vayamos teniendo vacunas, pero no nos estorba en absoluto que haya particulares o que haya gobiernos estatales que hagan un esfuerzo en ese sentido, siempre y cuando los esfuerzos contribuyan a una misma visión estratégica, técnica, para lograr el objetivo. Si en un momento dado, como yo comentaba en las conferencias vespertinas de la semana pasada, estos esfuerzos no fueran coordinados, tendríamos un desaprovechamiento de las vacunas porque no se lograría el uso óptimo para una nación que es una nación única y es el Estado mexicano. Entonces, lo que estamos progresando es lograr este mecanismo de coordinación y tenemos varias rutas. Una es el propio acuerdo que acabo de hacer referencia, que pone los elementos clave para lograr este esfuerzo coordinado y que este esfuerzo sea que las entidades federativas, sus gobiernos o entidades sociales y privadas coadyuven con la Secretaría de Salud para lograr la política de vacunación. Es decir, esta sería la condición en la que tendrían que participar estas compras privadas. Ahora, finalmente quiero distinguir aquí dos momentos. El momento A, en donde hay muy poca disponibilidad de vacunas en el mundo y los productores de vacunas han decidido que van a vender vacunas a entidades nacionales, a gobiernos nacionales. En este sentido, si hipotéticamente una entidad privada o un gobierno estatal tuviera la posibilidad de conseguir vacunas, estaría mermando el esfuerzo del gobierno nacional por lograr una adquisición masiva de vacunas que permitiera avanzar lo más rápidamente posible con un plan nacional que ha sido científicamente diseñado. Afortunadamente, no necesariamente existe este riesgo en la medida en que personas particulares que quisieran acercarse a comprar vacunas, lo más probable es que se encontrarían con que las compañías les dirían: muy bien, sí, te las vendo, solo que espérate a una etapa en la que haya una producción más grande. Y ahí viene el momento B, o en una etapa posterior, en donde las compañías podrían en un momento dado mayor en número, es decir, mayor cantidad de compañías produciendo vacunas, y también cada una de ellas produciendo una mayor cantidad de vacunas. En ese caso, ya no habría un riesgo de competencia en donde se fragmentara el esfuerzo, sino... Se fue la... Bien, estas condiciones, ¿no? Ese es el punto. Y finalmente, ¿se ha acercado la compañía de Moderna con ustedes o ustedes han intentado buscarlos? ¿Esta sería alguna opción también para el país? Gracias. Doctor López-Gatell. Muchas gracias. Aquí solo complemento con un pedacito de lo que ya terminó de explicar el doctor Almía, que ha sido plenamente. Para el sector privado, estamos en varias conversaciones que empezaron desde diciembre con el Consejo Coordinador Empresarial. Específicamente, hemos estado conversando con el señor Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y con Patrick Devlin, quien es el vocal de salud del Consejo Coordinador Empresarial y que además es miembro representante en el Consejo de Seguridad General. Las pláticas han sido sumamente productivas, en general en un ambiente de gran cordialidad y con una visión común por alcanzar objetivos comunes para el bien del país. Próximamente, este jueves, vamos a tener una nueva conversación para ir afinando detalles, para que en su momento, cuando lleguemos a esa etapa B, en la que pudieran existir una mayor disponibilidad de vacunas, tengamos bien organizado el mecanismo para que en el sector privado pudiera utilizarse la vacuna en beneficio fundamentalmente de las personas trabajadoras, de las empresas, y a su vez eso contribuiría a protegerlas, a proteger a sus familias y abonaría a las oportunidades de reactivación económica del país. Estamos muy contentos con esas conversaciones. Respecto a la vacuna de Moderna, Moderna es un laboratorio de Estados Unidos que tiene una vacuna cuya tecnología es semejante a la de Pfizer-BioNTech.
Es una vacuna basada en RNA mensajero, ARN mensajero, y forma parte del repertorio de vacunas potencialmente disponibles en el mecanismo COVAX. Moderna se ha acercado al país y ha estado buscando la oportunidad de tener autorización de uso de emergencia. Por supuesto, en cuanto tenga los documentos completos, serán evaluados por el Comité de Moléculas Nuevas y en su momento, si hay evidencia de seguridad y eficacia y además se tiene evidencia de calidad, podrían ser consideradas para autorización de uso. Para compra no necesariamente, hasta el momento con los distintos proyectos de adquisición que tenemos, calculamos que tendríamos suficiente para este aspecto, sería redundante tecnológicamente con Pfizer y otras vacunas de un uso más fácil por no requerir otra congelación, en un momento dado podrían ser preferentes. Recordar que hemos mencionado que tenemos una propuesta completa de contrato con la compañía Janssen de Johnson & Johnson y estaremos deliberando en esta última semana si se concreta o no esta opción de contrato hasta por 22 millones de vacunas. Ya lo informaremos. Muy bien. Blanca Valadez de Milenio, por favor. Muy buenas tardes. Como usted o que deben de permanecerse en cuarentena hasta que puedan dar positivo. También preguntarle si por protocolo sabemos exactamente que lo que nos han explicado es lo que es un contacto, ¿no? El tiempo y la distancia, pero preguntarle si por protocolo van a hacer algún tipo de rastreo en los vuelos que realizó el presidente, el primero que hizo, los dos vuelos comerciales, el que hizo a Monterrey y el que hizo de regreso de San Luis Potosí a la Ciudad de México, si ahí también va a haber un rastreo de contactos o de toda la tripulación o solamente de los que estuvieron cercanos. Si me puede contestar esa primera pregunta, por favor. Con mucho gusto, si me permite, doctor López-Gatell. Efectivamente, todo el protocolo que se da en atención a los casos confirmados, incluido del presidente, para efecto de la identificación, seguimiento y, si fuera necesario, la toma de muestra de contacto, se aplica en este caso. Estamos en coordinación con el Estado de San Luis Potosí, con el Estado de Nuevo León, recordando que el Sistema Nacional de Vigilancia, como su nombre lo dice, opera en las 32 entidades federativas y todos operan bajo el mismo lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica, en donde viene este tipo de actividades. Lo que se hace precisamente es hacer un rastreo, primero, obviamente, partiendo de la fecha de inicio de síntomas de la persona, se cuentan 2 días hacia atrás, dado que lo que está publicado y lo que se conoce hasta el momento de la bibliografía internacional, la experiencia nacional también que se ha visto en relación a los casos, es que el periodo de contagiosidad, es decir, el periodo en que una persona puede producir contagios, inicia hasta 2 días antes de que inicia con su sintomatología. Y obviamente, una vez iniciada con la sintomatología, todo el tiempo hacia adelante que la persona se mantenga con esta sintomatología. Una vez definido entonces ese periodo, es decir, sabiendo cuándo inició con sus síntomas y teniendo el periodo de -2 y hasta el día actual, se